Propiedad intelectual en el capitalismo industrial. Continuamos con el desarrollo propuesto en el video anterior. Respecto de los conocimientos intersubjetivos normativos, es decir, de la regulación del acceso al conocimiento específicamente, vamos a retomar lo último que habíamos señalado, es decir, el encuentro de la noción de individuo, un rasgo axiológico del período, con la dicotomía cultura-economía que también habíamos señalado. Ese encuentro se expresa del siguiente modo. Por un lado, emergen las figuras del autor y el inventor. Es decir, cuando tenemos un individuo como ser autónomo, como ser capaz de crear desde la nada, y ese individuo se cruza con la noción de cultura, de un dominio recortado para la obra artística y literaria, emerge la figura del autor. Y cuando ese individuo, como ser propietario, racional, creador, etc., se cruza con el terreno de la economía, toma forma la figura del inventor en el sentido actual, moderno del término, es decir, alguien que crea desde la nada o que se cree que crea desde la nada. Entonces, un perfil es el de productor de bienes culturales, textos, luego música, artes visuales, etc., y el de un creador de bienes económicos, tecnologías industriales, bienes de consumo, etc. Claro, lo siguiente que sucede es que como ese individuo es propietario, necesita alguna forma de regulación del acceso a aquello que crea. Y de ese modo emergen los derechos exclusivos sobre sus obras o invenciones. Si hay un individuo que es autor, es necesario que haya alguna forma de propiedad de ese autor. Si hay un individuo que es inventor, tiene que haber alguna forma específica de propiedad para ese sujeto inventor. Y así es que surgen de un lado los derechos de autor y el copyright y de otro las patentes o la propiedad industrial más genéricamente del otro lado. Entonces, quizás la diapositiva filmina más importante de toda esta presentación es esta que tienen aquí delante. Me gustaría que tengan presente este cuadro, ¿no? Para entender cómo funcionan los derechos de propiedad intelectual en el capitalismo industrial y que de alguna manera mucho de esto sigue vigente, o hay que discutir en qué medida sigue vigente en la presente etapa del capitalismo informacional, pero digamos, me parece que es muy útil comprender esto. Tenemos dos dialécticas, por un lado el individuo y la sociedad, por otro la de cultura y economía, ¿no? Y en esa combinación entre individuo, sociedad y cultura y economía emergen, de un lado, la figura del autor con su derecho propietario, los derechos de autor y el copyright, y del otro lado, la figura del inventor con las patentes y la propiedad industrial. Pero como habíamos dicho, el individuo solo emerge, solo puede emerger con su par dialéctico que es la sociedad. Y la sociedad también reclama para sí el ámbito de lo público, y ese ámbito de lo público es lo que en el terreno de la propiedad intelectual se conoce como dominio público y que incluye a copyrights y patentes vencidos, es decir, cuando ha pasado el periodo monopólico, y otras modalidades como las licencias compulsivas y diversas formas de custodia de la esfera pública, de aquello que es de la sociedad por oposición a aquello que es del individuo propietario, ¿no? Entonces, me parece que esta es la clave para entender el grueso de los regímenes de propiedad intelectual durante el capitalismo industrial. Vamos ahora a ver, por un lado, lo que ocurre con los derechos de autor, luego lo que ocurre con las patentes y finalmente la expansión de los derechos desde los individuos hacia las empresas y a nivel internacional. Entonces hablemos de la figura del autor y del copyright. En un texto muy célebre, Foucault establece el vínculo entre el desarrollo de la individualidad y el surgimiento de la función autor, de la idea de autor, ¿no? Ahí tienen un comentario
de Roger Chartier, en un texto que tienen en la bibliografía, me parece que es más claro incluso que el de Foucault, porque logra vincular con más claridad, con más nitidez, al surgimiento del individuo con los cambios en la legislación y la emergencia de la regulación de copyright. Una autora, una historiadora, creo, que se llama Martha Woodmansee, hace un aporte muy, muy interesante cuando señala que alrededor del siglo XVIII la concepción de autor se asienta en dos modificaciones recientes. La primera es que se empieza a minimizar el peso relativo del aspecto artesanal de la actividad literaria, ¿no? Empieza a aparecer algo que va a ser muy característico del romanticismo y que todavía deja sentir sus ecos, en nuestras sociedades, que es la idea de inspiración. No se trata tanto de transpirar y qué sé yo del oficio, sino de la inspiración. Hay algo único del individuo, creador, autor, que es lo que se expresa en la obra. Y en segundo lugar, se vuelve un fenómeno interno. Ya no se trata del reflejo de la naturaleza externa o de Dios, sino que la creación es un fenómeno interno, es la esencia del individuo la que se expresa, de acuerdo a esta perspectiva, en la obra. Pero claro, lo que nos interesa aquí no es tanto esas cuestiones axiológicas previas, sino cómo se explicitan en términos normativos. Y acá el comentario fundamental es que la noción de autor tiene un catalizador decisivo, o sea, toma forma jurídica por primera vez en el Acta de la Reina Ana de 1709-1710, que es la primera legislación de copyright de la historia. Aparece ahí la primera legislación de copyright. Era una legislación que ofrecía a los autores o quienes obtuvieran los derechos exclusivos sobre las obras literarias 14 años de monopolio sobre la impresión de obras que podían renovarse por otros 14 años. Bueno, hay una amplia bibliografía sobre esto, pero el punto interesante es el que viene ahora. Aunque esta normativa fue aprobada a través del impulso que le dio la Stationers Company, es decir, el gremio de los imprenteros, el fin perseguido solo pudo conseguirse acudiendo a la imagen del autor desválido e injustamente expoliado por editores no oficiales. Es decir, el autor y sus derechos nacen en términos legales, la figura legal del autor y sus derechos, de los cuales el copyright es el más notable, emergen en medio de la batalla entre editores rivales de sus obras. Chartier lo detalla en este texto, pero, digamos, simplificadamente, la única posibilidad que tenían los imprenteros más grandes de seguir reteniendo los derechos sobre las obras era recurrir a la idea de que los autores estaban siendo injustamente pirateados por otras editoriales, por otros imprenteros, y que consecuentemente había que darles a los autores derechos muy importantes sobre sus obras para que, esta parte no la decían, para que luego los autores se los cedieran inmediatamente a esta compañía de imprenteros muy, muy poderosa, la Stationers Company. Entonces inventaron a la figura del autor para defender sus propios intereses. Por supuesto que la inventaron en el marco del ascenso inexorable de la individualidad capitalista, ¿no? No fue solo un azar histórico, sino que se juntaron ese azar, esa circunstancia fortuita con una circunstancia nada fortuita como lo era el ascenso de la individualidad. Bien, por ejemplo, tomemos el caso de Shakespeare, ¿no? Quizás el autor, no sé si el más famoso, pero uno de los más famosos, uno de los clásicos. Sin embargo, como cuenta Chartier, hasta comienzo del siglo XVIII, los personajes de Shakespeare y las historias, las obras, están disponibles para todo el mundo, se reescribían y había préstamos. Es a partir de la década de 1710 que retroactivamente sus obras empiezan a estabilizarse, a recibir un trato canónico, aparece la figura del autor resaltada mediante una serie de procedimientos muy concretos que Chartier rastrea históricamente, mediante un festival, mediante estatuas y cosas por el estilo. Ediciones determinadas de las obras que las estabilizan. Entonces, aquello que durante mucho tiempo había sido un conjunto de textos compartidos,
se transformó en unos pocos años en la obra de un sujeto individual, propietario, ¿no? Aparece esa función, esa modalidad. Como les decía antes, la creación del dominio privado emerge junto con la idea de dominio público. La idea de dominio público de los saberes no tenía sentido hasta que no hubiera emergido la noción de dominio privado individual, como señala ahí un jurista, creo. El copyright y el dominio público nacieron juntos, ¿no? Ahora, déjenme contarles una historia más de la industria editorial, un poco después, ya no del siglo XVIII, sino más bien desde fines del siglo XVIII y del grueso del siglo XIX, para entender que junto con el copyright, es decir, con la propiedad del individuo, y junto con el dominio público, emerge otra cosa que está siempre presente cuando hay propiedad intelectual, que es lo que en un video anterior llamamos explotación por copia, o bien, en algunos casos, se puede llamar piratería. Es decir, la reproducción impaga de conocimientos está presente desde el origen de la industria editorial, desde el origen, digamos, de las regulaciones de propiedad intelectual, y no solo es hecha por quienes se oponen al copyright, sino por aquellos mismos que generan las legislaciones de copyright y de derechos de autor. Voy a tratar de mostrarles esto más detenidamente al final de este curso, con videos o textos específicos, pero por ahora quiero adelantarles una historia. Durante los siglos XVIII y XIX, los sistemas nacionales de derecho de autor se expandieron, ¿no?, en Europa. Pero a nivel del reconocimiento internacional la situación era distinta. Dragos y Braithwaite muestran que unos países europeos pirateaban a otros y viceversa, que había mucha copia impaga en la industria editorial, que no se reconocían los derechos de las editoriales situadas en otras jurisdicciones. ¿Y esto por qué? Porque la estrategia racional de un editor de libros era custodiar, santificar, velar por los intereses de los derechos de autor que representaba, de los cuales era dueño, y dejar de lado, prestarle poca atención o incluso negar abiertamente los derechos de autor de los escritores y editoriales situados en otras jurisdicciones. ¿Por qué? Y porque podía reproducir de manera gratuita esos libros y ganar plata sin tener que pagarle a ningún autor, ¿no? Esta combinación de protección de lo local y desconocimiento del extranjero, claro, funcionaba bárbaro cuando cada jurisdicción, cada país, si quieren, era importadora neta de obras literarias. ¿Por qué? Porque a partir de cierto nivel de acumulación, los autores del propio país querían que los de afuera, los de otros países, les pagaran sus derechos de autor, ¿no? Entonces, si hay un país que exporta mucha autoría, a ese país le conviene que le reconozcan los derechos de sus autores. Y para que le reconozcan los derechos de sus autores, va a tener que ceder y reconocer los derechos de los autores que son de esos otros países, ¿no? Entonces, a partir de cierto nivel de acumulación de autores, de textos que van a ser leídos y comprados en otras jurisdicciones, hay que empezar a reconocer en la propia jurisdicción lo que ocurre, los derechos de los autores situados en el extranjero. Entonces, los autores que estaban en condiciones de disputar mercados internacionales solo podían tener reconocimiento legal en esos países extranjeros si lo otorgaban en el propio. El ejemplo más notable de esta evolución, digamos, de comenzar no reconociendo los derechos de autor de extranjeros y luego de obtener una masa crítica de autores propios que exportan obras de autoría, empezar a tener que sí reconocerlo, es el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos entre 1790 y 1891, por un siglo, no reconoció el derecho de autor de los extranjeros. Como dice hay una cita de Hal Varian, un economista, las ventajas de esa política eran muy, muy evidentes, muy notables. Tenían un público muy hambriento de libros y una industria editorial que estaba contenta de publicarlos. Y tenían una oferta que estaba disponible desde Inglaterra, sin tener que pagar ninguna compensación. Publicando en los Estados Unidos,
era una empresa sin riesgo, porque cualquier cosa que se hubiera vendido bien en Inglaterra era bastante probable que se vendiera bien en los Estados Unidos. Fíjense el dato que hay en la última oración, que me parece que es útil para entender la relación que hay entre publicar pagando derechos de propiedad intelectual y no pagándolos. Un libro de Dickens, a quien tienen en la foto ahí arriba, que se llama Christmas Carol, se vendía por 6 centavos en los Estados Unidos y por $2,50 en Inglaterra. Es decir, unas 40 veces más. No 40%, sino 40 veces, ¿no? Una diferencia de precio descomunal. Entonces, tenemos ahí un elemento muy, muy importante para considerar a la hora de evaluar si proteger o no con derechos de autor las obras del extranjero. Bueno, les completo la historia esta. Hacia fines, digamos, del siglo XIX, ya los autores estadounidenses veían sus obras pirateadas. Uno de los casos notables es el de Mark Twain, que vio como Tom Sawyer compilado, se había publicado como fascículos, pero la versión entera del libro se editó por primera vez de modo, entre comillas, pirata en Canadá, y desde ahí se vendió hacia los Estados Unidos. Ese es un ejemplo, pero la idea es que ya había toda una generación de autores estadounidenses que quería publicar sus textos y que tuvieran reconocimiento en el extranjero, y por lo tanto presionaron para que cambiara la legislación y se reconociera los derechos de autores de otras jurisdicciones para obtener así la recompensa correspondiente para los textos propios, ¿no? Entonces, con esto tenemos la presentación del comienzo del copyright y los derechos de autor en el capitalismo industrial. Pasemos ahora al lado de la propiedad industrial y específicamente de las patentes. La Revolución Industrial Inglesa, en su tramo de fines del siglo XVIII, estuvo fuertemente ligada al sistema de patentes, pero no lo estuvo de un modo lineal o simple. Un autor que se llama Joel Mokyr, un historiador económico, que creo que tiene en la bibliografía, lo señalan de este modo. Engañando a unos pocos, benefició a muchos. Se refiere al sistema de patentes, ¿no? Si no hubiera habido sistema de patentes, o si nadie se pudiera haber hecho rico en los 14 años de monopolio, el nivel de actividades inventivas hubiera sido más bajo, ¿no? Entonces, hay una primera condición que es que existiera un sistema de patentes para que muchos individuos piensen que ahora se trata de individuos racionales, que adecuan medios afines, que tratan de hacerse ricos de manera individual, basados en lo que creen es su propio genio creativo, etc. Entonces, estos individuos tienen incentivos para tratar de generar nuevos inventos, para tratar de patentarlos. Entonces, lo que dice Mokyr es que eso fue importante para estimular la creación de nuevos conocimientos, que redundó en la aparición de maquinarias industriales que fueron cruciales en la Revolución Industrial Inglesa. Ahora bien, esta es la parte medio obvia. La parte interesante está un poco sugerida en la primera oración, en esta idea de engañando a unos pocos, benefició a muchos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo otro que sucede es que el sistema de patentes inglés tiene el mérito de ser ineficiente. Tiene el mérito de funcionar mal. Tenía el mérito de que las patentes no lograban vigilarse suficientemente. Entonces lo que ocurrió es que los industriales ingleses podían copiar, podían recurrir a esta explotación por copia, que ya refería antes, o si quieren, alguna forma de piratería, no es exacto el término piratería, me gusta más explotación por copia, es decir, a reproducir conocimientos sin pagar suficientemente por ello, y eso les permitía
tener ecuaciones de costos mucho mejores. Eso les permitía que la producción industrial que llevan adelante tuviera costos más bajos y consecuentemente que se pudiera masificar más fácilmente. Si hubieran tenido que pagar esos industriales los precios monopólicos de la maquinaria que había sido patentado, que se había intentado patentar, hubiera sido difícil que hubiera habido una revolución industrial porque los precios de los bienes finales de consumo hubieran sido muy altos. Lo que sucedía era que las máquinas inventadas por entusiastas creadores, por entusiastas emprendedores ingleses, luego eran producidas de modo genérico, si quieren, eran reproducidas a precios que no eran el monopólico y que consecuentemente se abarataban la posibilidad de los industriales ingleses de producir, por ejemplo, textiles. Entonces tenemos ese doble rasgo, ¿no? Y de ahí viene la idea de engañando unos pocos, esos pocos son los inventores, benefició a muchos, esos muchos son los industriales y son los consumidores. Esa es la idea de Joel Mokyr que desarrolla en el texto más detenidamente. Fíjense además que si queremos tratar de entender con indicadores por qué iba a haber en Inglaterra en 1780 una revolución industrial, no es tan fácil hacerlo si uno compara, por ejemplo, con Francia, que tenía en términos de varios de los indicadores elementos razonablemente comparables. Por ejemplo, miren el producto total en base 100, no es que había aumentado mucho más ya en Inglaterra, el producto per cápita también era relativamente similar. Entonces, también el comercio externo, ¿no? Era relativamente similar. Entonces uno quiere buscar cuál es la diferencia entre Gran Bretaña y Francia que nos ayude a entender que hubo una revolución industrial en uno de esos países y no en el otro. Bueno, las patentes son un elemento importante. Fíjense cómo en el periodo vecino a la revolución industrial, las patentes en Inglaterra, en Gran Bretaña, aumentan muchísimo más que en Francia, ¿no? Entonces hay ahí un elemento, un indicador que nos da cuenta de lo que está ocurriendo, de que esos inventores se sintieron atraídos por el sistema de patentes inglés. Acá tenemos otra forma de verlo, cómo aumentó la cantidad de patentes con el industrialismo, con la revolución industrial. Pero, ¿qué modificaciones regulatorias permitieron que ocurriera este salto en el patentamiento? Y la respuesta interesante y un poquito misteriosa es que no hubo en Inglaterra ninguna ley del siglo XVIII, como sí la hubo en el copyright, que ajustara la noción de patente a la era del sujeto racional, propietario y portador de derechos. El Estatuto de Monopolios de 1623-24 permaneció como la norma de referencia hasta 1850, creo, 1851, hasta mediados del siglo XIX. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que más inventores se acercaran? ¿No cambió nada en el sistema de patentes? Sí, hubo cambios. Hubo cambios, pero no legislativos. Esos cambios fueron a través de fallos judiciales. Lo que ocurrió es que desde el ámbito judicial se modificaron tres cuestiones que explican, en buena medida, el aumento de las patentes, el aumento de los incentivos, o mejor, de la adecuación del sistema de patentes a una era de individuos racionales, maximizadores de beneficios, opuestos a la sociedad y su dominio público. Todo eso se expresa en tres cambios que les voy a mencionar rápidamente aquí. Esto tiene un énfasis más jurídico. Siéntanse libres de saltearlo aquellas que no les interese. En primer lugar, el cambio de la jurisdicción. En un caso de 1753 se modifica y aquello que era la jurisdicción del Private Council, digamos una especie de gabinete
del, del rey, de la reina, pasa ahora a tener cierta independencia. Fíjense que mientras estuviera dentro de la órbita del rey y de la reina, de la monarquía, todavía seguía cerca de esta idea de privilegios, ¿no? De que había una influencia muy directa de la monarquía en a quién se le concedía y a quién no la patente. Entonces, la separación de la jurisdicción modifica esto y permite un salto, que como siempre es gradual, claro, pero un salto al fin, en términos de la racionalización, si se quiere, del sistema, que depende menos de las arbitrariedades monárquicas y un poco más de las reglas estatuidas. En segundo lugar, la afirmación del requisito de novedad. En el Estatuto de Monopolios de 1623-1624 se indicaba que la patente era para el primer y verdadero inventor, pero sin embargo esa no era la interpretación que se le daba durante el grueso del siglo XVIII. El punto clave, como ya habíamos visto en la presentación sobre el periodo preindustrial, no era que el titular hubiera producido una innovación, sino que trajera la innovación al territorio que le concedía el privilegio, o sea, la patente. Es decir, que lo hubiera copiado de algún otro lado si hacía falta. No importaba si la había creado desde la nada o no, sino simplemente que fuera desconocida en el territorio, en este caso Inglaterra, a donde llegaba ese conocimiento nuevo. Por ejemplo, en un caso de 1691, se leía que la invención, o sea, que el monopolio debía ser otorgado si la invención es nueva en Inglaterra, aunque la cosa, la técnica fuera practicada, utilizada más allá del mar, antes, ¿no? O sea, en Europa continental previamente. Entonces, en el periodo preindustrial, las prerrogativas del creador, el creador original de lo que hoy llamamos inventor, fueron hijas de las del importador y no viceversa. Es decir, la figura importante era la del importador y de esa figura se desprendía la del inventor, la del creador de conocimientos. Esto es lo que va a cambiar. Esto es lo que va a cambiar a fines del siglo XVIII, fíjense, de manera coincidente con el aumento de las patentes y con el despegue de la revolución industrial. Aparecen unas instrucciones de un juez, el juez Mansfield, donde se pregunta por la novedad en el sentido que entendemos hoy de la idea de novedad. Aparece claramente la distinción entre un conocimiento enteramente nuevo y uno usado previamente. La patente se va a dar al conocimiento enteramente nuevo. El umbral de novedad ahora es que si alguien alguna vez supo del invento, si alguien alguna vez supo del invento, no se le da la patente. Entonces se intenta determinar si el producto o proceso es el resultado del esfuerzo del inventor. Esta es una idea novedosa, ¿no? Del esfuerzo en el sentido de la creación desde la nada, de la creación propia. Del mismo modo, como ocurría respecto a la figura del autor, la idea de novedad en el mundo de las patentes del siglo XVIII materializa en el terreno de las patentes la necesidad de demarcar la contribución original del individuo inventor. Este individuo que es propietario, que es autónomo, tiene que mostrar que aquello que crea es algo novedoso, algo desconocido, algo que surge de su interior, de su esencia, y eso lo confirma incluso como sujeto y como sujeto propietario. El tercer y último elemento es la obligatoriedad de la especificación. La búsqueda de la difusión del conocimiento con posterioridad al vencimiento del monopolio. Recuerden que siempre estamos hablando de derechos acotados en el tiempo, 14 años en algún caso, 10 años en otro, no importa, pero una cantidad de años limitada en estos periodos. La idea era que después de terminarse ese periodo, como habíamos mencionado en el video del periodo preindustrial, en el caso del Acta de Venecia, era que después de 10 años pasara a que cualquiera pudiera utilizar esos saberes. ¿Cómo se concretizaba eso? Bueno, en primer lugar, mediante la obligatoriedad de entrenar aprendices. El maestro asumía que iba a entrenar aprendices para que esos conocimientos luego fueran ejercidos por otros.
Pero esto implicaba que los conocimientos se transmitieran de modo enteramente privado. Será recién con la obligación de especificar en un texto, en papel y en una serie de documentos que quedan asentadas junto con la patente, y con una nueva intencionalidad adjudicada a esa especificación, que va a aparecer el dominio público en el área de las patentes. Y esto nuevamente ocurre en 1778, en el mismo caso que mencionábamos antes. Hay unas instrucciones en las que se pide que para que el público se pueda beneficiar oportunamente, para que la sociedad se pueda beneficiar oportunamente de estos saberes a los cuales se les va a dar cuyo titular se le va a dar un monopolio, es necesario el requisito de especificar, ¿no? Entonces, queda claro el vínculo entre esa necesidad de detallar cómo funciona el artefacto y el engrandecimiento de la esfera pública de saberes tecnológicos. Así como emerge el individuo y sus derechos, en este caso el derecho de patente, el individuo inventor, vemos emerger lo otro que veíamos en el cuadro, los derechos de la sociedad expresados en el engrandecimiento del dominio público cuando se venza la patente, custodiado por la especificación. Entonces retomamos este gráfico que habíamos visto al principio de la explicación sobre derechos de autor, derechos de copyright, sobre derechos del inventor, patentes y propiedad industrial, y la idea de dominio público que corresponde a la sociedad, tanto en el plano de la cultura como en el de la economía. Pasamos ahora al último punto de esta presentación, en el cual vamos a ver dos pasajes, dos transiciones que necesitamos para comprender de manera genérica el funcionamiento de la propiedad intelectual en el capitalismo industrial. En primer lugar, el pasaje que va del individuo a la empresa. Con el crecimiento de las firmas fue apareciendo un problema para la justificación capitalista. Porque recuerden que habíamos hablado de que el derecho de autor y el derecho de patente estaban basados en esta idea del individuo titular, el individuo propietario. Y eso funcionaba bárbaro mientras los inventores eran individuos y eran propietarios. Pero ¿qué pasa cuando las empresas crecen y las invenciones las hacen los trabajadores y las trabajadoras? Porque si a los trabajadores y las trabajadoras se les empieza a reconocer el derecho inalienable a la titularidad de la invención, las empresas tendrían que pagarles precios monopólicos por esas invenciones, ¿no? Si cualquier producción cognitiva de los empleados de, no sé, una empresa de libros o de una empresa periodística o de una empresa musical tuvieran que reconocer un precio monopólico, un precio muy, muy alto por aquellos conocimientos que producen, la empresa no podría acumular conocimientos y capital. Entonces, aparece esta contradicción al interior del discurso capitalista por el cual las empresas podían apropiarse, podían reproducir, podían quedarse con el valor, podían explotar por reproducción o explotar por copia a los trabajadores y las trabajadoras. Perdón. En efecto, si los trabajadores empleados eran portadores de derechos naturales e inalienables sobre los saberes que producían, ¿cómo podían pasar estos a ser propiedad del capital, de las empresas? Entonces, la base sobre la que los sistemas de patentes y derechos de autor se habían echado a andar empezaron a resultar un obstáculo que había que remover. Por ejemplo, en 1871, la Corte Suprema de los Estados Unidos decide que los empleados, que en los contratos de empleo, los empleados tuvieran que asignar las patentes u otras invenciones a los empleadores, ¿no? Emerge una cláusula que en principio es completamente inconsistente con el discurso del individuo racional, propietario, etcétera, con una serie de argumentaciones sobre la propiedad intelectual que hasta ese entonces eran las más importantes, pero que empiezan a dejar de serlo porque de este modo no podía
seguir creciendo la empresa capitalista productora de conocimientos. Sobre argumentaciones de la propiedad intelectual vamos a hablar en una clase específica más adelante. Alcanza por ahora con señalar que empieza esta anomalía a aparecer y empiezan a modificarse las legislaciones para que aparezcan tanto en el terreno de las patentes como en el terreno del derecho de autor. En el caso del derecho de autor es con la doctrina del works for hire, la idea de ser contratado para una obra. Empieza a emerger esta idea de que uno puede ser trabajador y generar obras de autoría o invenciones, pero que sin embargo esas obras de autoría y esas invenciones son de titularidad del empleador. En el terreno de la internacionalización tenemos otro crecimiento que ocurre durante el capitalismo industrial. Porque fíjense que el cumplimiento efectivo de los derechos exclusivos sobre el conocimiento, es decir, el cumplimiento efectivo de la propiedad intelectual, en un territorio específico, en un territorio nacional específico, siempre requiere normativas internacionales. ¿Por qué es esto? Porque si tenemos dos países que están el uno al lado del otro, que tienen normativas diferentes, es más atractivo para la inversión en producción de conocimientos situarse en aquel país que tiene niveles de protección más bajos. El ejemplo que veíamos hace un rato de la industria editorial en Estados Unidos. Era mejor invertir en una industria editorial en Estados Unidos que en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos podías copiar los libros ingleses gratis, estamos hablando durante el siglo XIX, ¿no? Podías copiar los libros ingleses gratis y tener un margen de beneficio mucho más alto, una ecuación más interesante en términos de costos y beneficios. Como señala ahí un autor, proteger solo los derechos de propiedad intelectual domésticos podría ser contraproducente. Eso aumentaba la competencia injusta, ¿no? Desde las obras, desde los países que no protegían obras e invenciones. Entonces, una vez que uno se decide o que un país se decide a proteger, a regular en favor de la privatización de invenciones y de obras de autoría, le va a convenir internacionalizar esas regulaciones. En el caso de las patentes y de la propiedad industrial de manera más genérica, un disparador para esto, un catalizador, fue una exposición mundial de inventos que se realizó en Viena en el año 1873. Los inventores, por ejemplo, los estadounidenses, no querían exhibir sus inventos porque tenían miedo que otros se los copiaran. Entonces dieron como una protección excepcional, una ley temporaria, pero esto encendió la llama, es una metáfora no muy buena, pero digamos, se generó el interés en producir un tratado internacional que se iba a concretar en París en 1883, que es el Tratado de París de Protección de la Propiedad Industrial, y se forma una unión internacional que integran los diversos países que forman parte de ese tratado. Ya vamos a ver en alguna clase posterior cuántos países participaron y cómo eso fue creciendo, etc. En 1891 se completa con un protocolo firmado en Madrid, pero digamos que eso es lo más destacable. En 1883 se produce la internacionalización de la propiedad industrial, es decir, de las patentes y marcas y otros derechos de propiedad industrial. En el caso de los derechos de autor y del copyright, en 1858 Víctor Hugo, no Morales, sino el escritor, había convocado a un congreso de autores y artistas donde se buscaba algo similar, una internacionalización de los derechos de autor, y se termina concretando ese tratado en Berna en 1886. ¿No? Está mal ahí donde dice 1883. El tratado se termina firmando en 1886, como dice ahí en la última línea. Y tenemos el Tratado de Berna, Convención para la Protección de las Obras Artísticas y Literarias. Entonces, fíjense que en más o menos la misma época, 1883 un caso, 1886 en el otro, tenemos la estabilización de un sistema de propiedad industrial en un caso y de derechos de autor en el otro, es decir,
los dos pilares de lo que luego vamos a conocer como propiedad intelectual, que se han internacionalizado, que se han comenzado a internacionalizar de un modo más o menos sistemático. En resumen, entonces, lo que hemos visto en toda esta presentación es sobre todo aquello relativo a los conocimientos de soporte intersubjetivo normativos y particularmente este renglón respecto de las patentes, la propiedad industrial, el copyright, los derechos de autor y el dominio público. No hemos hablado de la propiedad física. Hemos mencionado muy al pasar los otros tipos de conocimiento. Nos hemos enfocado un poquito más en estos, en los axiológicos y su relación con los normativos, pero no hemos trazado vínculos entre los otros flujos de conocimientos, algo que se puede hacer y lo deben tener ustedes disponible en distintos textos. Nuevamente quiero señalar entonces que se trata de una totalidad de flujos de conocimientos y que por la extensión que implicaría detenernos en cada uno de ellos, no lo hemos hecho en esta presentación, pero un análisis correcto, digamos, del capitalismo industrial desde una perspectiva del materialismo cognitivo implicaría analizar todos estos vínculos. Por los fines de este curso nos hemos detenido más en los aspectos relativos a la propiedad intelectual, pero el otro análisis no es menos interesante o menos necesario para comprender el funcionamiento de la totalidad capitalista. Eso es todo. Muchas gracias. Seguimos en la próxima presentación.